Buenas noches, profesor. Nuestro grupo va a presentar el proyecto final de Física Electrónica. Mi nombre es Jennifer Sánchez Osorio y los temas que vamos a tratar en el proyecto final son los siguientes. Los capacitores, también conocidos como los condensadores, que son dispositivos capaces de almacenar energía a través de campos eléctricos, uno positivo y uno negativo. Este se clasifica dentro de los componentes positivos, ya que no tienen la capacidad de amplificar o cortar el flujo eléctrico. Están los capacitores en serie. Son dos o más condensadores que están conectados en una sola línea, como puede observar en la imagen. Y los otros son los capacitores en paralelo. Son dos o más condensadores que están conectados en forma paralela. Es decir, ambos de sus terminales están conectados en cada terminal de las otras condensador o los condensadores respectivamente. Capacitor mixto. Un circuito mixto es cuando se combinan elementos en serie y elementos en paralelo. Normalmente lo encontramos en elementos activos como lo son los generadores o las baterías, al conectarse con elementos pasivos como lo son los capacitores o los inductores. Capacitores con dieléctricos. Un capacitor cumple la función de almacenar energía y un dieléctrico es un material el cual evita el paso de la corriente y cumple con aumentar la capacitancia del capacitor, es decir, aumentar la magnitud de la carga. Bueno, mi nombre es Felipe Amaya y yo les voy a hablar sobre la ley de Ohm. La ley de Ohm, como dato informativo podemos decirlo, se dio por el matemático alemán Georg Simon Ohm y esta ley es básica para entender los fundamentos principales de los circuitos eléctricos. Esta ley tiene como función principal hallar la correlación entre tres valores o tres factores muy importantes en este caso. ¿Cuáles son? Primero, voltaje, segundo, resistencia y tercero, corriente. Dado por medio de la fórmula de Ohm se puede denominar en este caso, voltaje va a ser igual a resistencia por corriente. Y esta establece básicamente que la diferencia potencial del voltaje que aplicamos entre los extremos de un conductor es directamente proporcional a la intensidad de la corriente. Cabe aclarar que en este momento estamos manejando tres factores, como ya se los he nombrado: voltaje simbolizado con la V, resistencia simbolizado con la R y corriente simbolizado con la I. Estos tres factores, estos tres valores se pueden alterar, el orden más bien se podría decir, se puede alterar o modificar con el fin de obtener un valor incógnito de estos tres. ¿Qué quiero decir? Portando o obteniendo dos de estos valores, al realizar una operación se puede obtener un tercero. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, en este caso, como ya se los nombré, al multiplicar corriente y resistencia podemos obtener voltaje. O al dividir voltaje y corriente podemos obtener resistencia. También por última instancia cabe aclarar que dividiendo voltaje y resistencia podemos obtener corriente. Mi nombre es John Sebastián Pinzón Castro. En esta oportunidad explicaré acerca de la corriente eléctrica y un circuito eléctrico. Muy bien, para comenzar, la corriente eléctrica es puntualmente el flujo de carga eléctrica por unidad de tiempo que atraviesa un material conductor. Se compone fundamentalmente por electrones e iones. Como tal, de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades, la corriente eléctrica se expresa en coulomb sobre segundo para así dar como resultado al amperaje.
Cuando una corriente fluye a través de un conductor, se genera un campo magnético. A través de ese campo magnético se puede derivar en la creación de electroimanes. La corriente tiene dos tipos de corriente, por decirlo de alguna manera. Uno es la corriente alterna, el otro es la corriente directa. La corriente directa es la que se mantiene constante con el tiempo, y la corriente alterna es la que varía versus con el tiempo en frecuencias sinusoidales. Bien, para poder medir este tipo de corrientes se utilizan perímetros con la letra A, y para medir la corriente directa, la A debe tener una línea recta debajo de su letra. Para medir la corriente alterna tiene que contener el símbolo sinusoidal debajo de la letra A. Es la simbología que acompaña a los amperímetros para que se pueda medir correspondientemente sus tipos de energías. Muy bien. Por otra parte, un circuito eléctrico es un conjunto de elementos que entre sí se conectan, forman un circuito cerrado y permiten el flujo de corriente. Se compone aproximadamente de 4 elementos. Uno, que es el generador. El generador produce electricidad y mantiene una diferencia de tensión entre los extremos. El conductor, que es el hilo por donde los electrones son impulsados por el mismo generador. Además, la resistencia eléctrica es aquel elemento que se opone al paso de la corriente eléctrica. Dicha resistencia tiene un límite para soportar dicha corriente. Y por último está el interruptor, ya que el interruptor es el que permite el flujo de la corriente con solamente oprimirlo. Es decir, se oprime el interruptor, se cierra el circuito y permite el paso de la corriente. Este llega nuevamente a su punto de origen para seguir circulando nuevamente. Y cuando vuelve y se oprime, él abre el circuito. De esa manera ya se interrumpe la circulación de la corriente. Muy bien. Bueno, mi nombre es Fabián Caro y yo voy a hacer la explicación de los circuitos resistivos y del circuito RC. Primero que todo, un circuito resistivo es un circuito en el cual solo consiste de resistencias, el manejo de la corriente y el manejo de su voltaje. Para esto hicimos 3 simulaciones. La primera es un circuito resistivo en serie, y el cual aquí podemos observar que es un circuito de 3 resistencias, una batería, y aquí podemos ver los datos de las resistencias, el manejo de su corriente y los voltios que cada una de ellas tiene. Los podemos aquí notar, y aquí los cálculos teóricos que los hicimos utilizando la ley de Ohm, la cual es el potencial eléctrico, que es igual a la resistencia por la corriente, en el cual calculamos la corriente total, el voltaje de cada resistencia y el voltaje total de la batería, que es 8.9 aproximado a 9. Aquí podemos ver un circuito resistivo en paralelo, el cual consta de 3 resistencias. Y aquí una particularidad de los circuitos en paralelo es que su voltaje es el mismo. En este caso sería de 12 voltios. Y aquí la corriente va variando de cada resistencia. En el anterior, en el que es el circuito en serie, la corriente es el mismo, ya que esa es la particularidad de los circuitos resistivos en serie. Aquí podemos ver los datos de la simulación y los datos teóricos que calculamos, en el cual el voltaje es 12 y podemos ver la corriente de cada resistencia. Y por último entramos en el circuito resistivo mixto, el cual consta de 2 circuitos en serie y 3 circuitos en paralelo. Para esto aquí tenemos los datos teóricos y los datos calculados, en el cual, pues al ser un circuito que es en 2 en serie, notamos que la corriente es la misma, que es de 2.21, y los que son en paralelo, los voltios son los mismos, que es de 2 algo. Entonces aquí el circuito RC. Esta es una simulación de un circuito en el cual se utiliza un voltaje de 12 voltios y se quiere cargar, haciendo la simulación de un flash de una cámara fotográfica, y podemos apreciar cómo se va cargando el voltaje poco a poco.
y en lo cual aquí hicimos una toma de datos de 30 datos de tiempo en segundos y corriente en voltios. Calculamos el dato teórico utilizando esta fórmula y calculamos la diferencia entre la corriente y el dato teórico cogiendo corriente menos dato teórico, todo esto elevado al cuadrado, para así evitar obtener datos negativos. Y utilizando la herramienta de Excel calculamos los valores de A y de B, que A significa la carga del condensador y B el dato de la descarga del condensador. Y aquí podemos observar una gráfica que es la línea de tendencia entre la corriente en voltios versus el tiempo en segundos. Buen día, mi nombre es Karen Dayana Velasco Villalba y a continuación voy a presentar las conclusiones del trabajo. Inicialmente, encontramos que los datos del circuito RC son los valores calculados con el método de Solver A y B, donde encontramos que A es la fuente inicial de la carga del capacitor, que es 1,69,85 voltios. Y el dato B es cuando el capacitor se descarga y su valor es de 0,157 voltios. Como otra conclusión, encontramos que al asignarle valores numéricos a pequeñas resistencias y la capacitancia del condensador hace que la carga del circuito se ejecute de manera más lenta y concluyente, los elementos son inversamente proporcionales a la carga de voltaje inicial. Por otro lado, las simulaciones de los circuitos resistivos en serie, paralelo y mixto se evidencian los factores de carga de voltaje y resistencia, los cuales pudimos contrastar con los cálculos teóricos realizados. Esas son las conclusiones finales de nuestro trabajo y ya, muchas gracias.